Y se dieron cuenta la importancia que tenía el siervo de Dios. Ellos también eran siervos de Dios. Ellos también conocían a Dios. Ellos también eran sacerdotes. Ellos también entraban al lugar santísimo para ministrar. No eran cualquier cosa, pero se dieron cuenta que lo que Dios estaba respaldando era las manos de Moisés. Era Moisés el que tenía que levantar las manos. Podía levantar las manos Aarón, podía levantar las manos Hur, pero no pasaba nada, seguían perdiendo. Tenía que levantar las manos Moisés. Y ellos buscan una piedra para que Josué se siente, y ellos levantan la mano a aquella persona que Dios había puesto para dirigir la iglesia del Señor. Y yo quiero leer algunos versículos que me quedaron otra vez, que son importantes tenerlos en cuenta. Tengo un desastre aquí de versículos yo. Pero en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Mire, esta es una orden del Señor, que tenemos que animarnos. Hermano, no desanime a su hermano. Tenemos que animarnos y tenemos que edificarnos. Animarnos es levantar nuestro ánimo. Edificarnos es poner firmeza en nuestra forma de vida, que es lo que el Señor quiere. Y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de relación, una vida pacífica, a pesar de que todos somos diferentes. Estaba escuchando un mensaje esta semana de un pastor que hablaba de las diferencias que somos. Y era importante ver las diferencias que somos, pero cómo debemos mantener con todas las diferencias la paz entre nosotros. Porque no puedo pretender que mi hermano sea como yo y piense como yo. Yo tengo que adaptarme y aceptar a mi hermano tal cual es. Y si tiene que cambiar, pídaselo a Dios. Pero no le dé golpes, porque así a golpes no va a cambiar nadie. Y sigue diciendo en 1 Timoteo, dice, gracias hermano, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí en la iglesia, y muchas veces lo repiten cuando ofrendan, mire que aquí no se le da dinero a nadie. Aquí todo va para el local, porque el local no sale muy caro. Y es verdad, todo va para el local. Pero ¿saben que ese no es el plan de Dios? No es lo que Dios quiere. Pero Dios también permite que nos adaptemos a las circunstancias que estamos viviendo. Al entrar en este local, es un lugar muy caro, entendemos que Dios nos trajo aquí, y de ese momento que entramos en este local,
la iglesia nunca más pagó algo a sus pastores. O sea que estamos aquí casi 10 años y en estos 10 años nunca hemos pagado a los pastores. Algunas veces dado una ofrenda, pero nunca se ha pagado un salario a los siervos de Dios. El plan de Dios es que el pastor se dedique a la obra de Dios 100%. En Europa no lo conseguimos porque casi todas las iglesias son pequeñas y inclusive están siendo los pastores los que aportan sus diezmos, sus ofrendas y algunas veces mucho más para cubrir las necesidades de la iglesia. Y Dios lo acepta porque estamos en el mundo y tenemos que adaptarnos a las circunstancias del mundo, pero cuidado con jactarnos de que en la iglesia nadie recibe nada porque a Dios no le gusta que digamos eso. Dios quiere que sus siervos sean bendecidos y sean apoyados. Yo recibo una ayuda de las iglesias de Europa. Ustedes saben que como pastor más veterano en la obra, varias iglesias de Europa me están ofrendando, así que yo estoy superando mi justeza que tengo por mi ayuda que me dan, por las ofrendas que vienen de otro lado. Pero el plan de Dios y lo que Dios quiere es que la iglesia crezca, y cuando la iglesia crezca, el pastor que dirige la iglesia, porque hay muchos pastores, somos muchos pastores, el pastor que dirige la iglesia pues sea sostenido. No sé si me entienden, pero es lo que Dios quiere. Vuelvo a repetir, las circunstancias no se dan, pero lo que Dios quiere es esto. Por eso le leo, porque sé que llega un momento que ya aceptamos que en la iglesia los pastores trabajan. Que ya en la iglesia los pastores no necesitan que se le apoye. Hermanos, Dios quiere que el pastor se dedique a la obra. Ahora el pastor que ustedes tienen está haciendo 2 trabajos. Y el martes pasado el pastor vino con el, como no sé cómo le llaman, del trabajo, estaba todo sucio con el asunto de pintura y todo eso, porque vino del trabajo. Y Dios lo acepta porque es la circunstancia que estamos viviendo. Pero no nos jactemos de eso, porque no es el plan de Dios para ellos. ¿Me entienden? Pero dice que tenemos que amar a nuestros pastores. Mire lo que hemos leído aquí. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea que ame a sus pastores. Trate de bendecirlos. Como dice Pablo, que lo hagan con alegría, dice en Hebreos, para que lo hagan con alegría y no se quejen, porque no le conviene que ellos se quejen, porque Dios se enoja, porque son sus representantes, especialmente aquellos que están ya llevando la obra adelante. Vuelvo a repetir que ojalá pudiéramos sostener a todos los pastores y tener un montón de pastores, pero no se puede. Y entonces también Dios dice, bueno, vamos, pero no nos captemos de que no le damos nada a ninguno, porque entonces Dios dice, ¿qué pasa? No le dan nada a nadie y encima se captan de que no le dan nada a nadie. Que no hace falta decirlo, pero cuando pidan la ofrenda, sepan que no es un honor decir que aquí no hay nadie que recibe una ayuda.
Los pastores necesitan ser llevados y ayudados cuando es posible, pero también que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora quiero hablarles acerca del primero de los líderes, de Hur. Hur era uno de los que estaba levantando los brazos a Moisés. Y era un hombre de confianza de Moisés. Y se ve que él no participó cuando a Aarón se le ocurrió hacer el becerro de oro, porque ni se lo nombra, ni se dice nada en contra de él. Fue un problema de Aarón, un problema que Aarón tomó la batuta mientras Moisés estaba en la montaña, y hubo este problema. Pero Hur se destaca porque siempre estuvo al lado de Moisés y lo apoyó. Se necesitan hermanos que estén al lado de los pastores y los apoyen. Porque los pastores no pueden hacer todo. Porque los pastores también son seres humanos que necesitan el apoyo. Y si usted ve que su pastor hace algo mal, pues hable con él, porque no son extraterrestres. Son representantes de Dios. Pero háblele con respeto y hable con él y diga, mire, pastor, esto que usted está haciendo yo no lo veo bien. Y no vaya con la idea de que usted tiene razón. Vaya con el corazón abierto para que tal vez el pastor le pueda decir, mira, está equivocado. Lo que estoy haciendo está bien porque Dios me dijo esto, porque algunas veces Dios nos dice cosas que son de Dios y que son raras. Me acuerdo en Inglaterra, usted sabe cómo son los ingleses, ¿no? Flema inglesa, todo estructurado. Y el pastor de la iglesia estaba en un culto. Y en ese culto vino un marinero que nada menos era un almirante de la marina inglesa. Un hombre, su familia era creyente, pero él no. Él no iba a la iglesia. Y ese día vino, era un domingo, vino a la iglesia para acompañar a su esposa. Así que era un inglés. Imagínense que él era almirante y era capitán de la fragata que es la principal que tenía Inglaterra. Y era cuando la reina se movía en algún barco, ese barco lo dirigía él. Así que era un almirante, era una persona muy importante. Y estaban en el culto y Dios le dice al pastor, Ian Macala se llama, ahora está con el Señor, le dice, quiero que alaben a Dios parado arriba de las sillas. El hermano dice, justo que viene este hombre, inconverso, que nunca pisó la iglesia, y el Señor me dice que nos pongamos nosotros aquí, de pie, arriba de la silla, a alabar a Dios. No puede ser, esto no es de Dios. Así que empezó, pero Dios le siguió diciendo, pónganse arriba de las sillas y alaben a Dios. Y eso, esa fuerza que viene la palabra de Dios al corazón, tan fuerte, que al final el hermano Ian tuvo que hacerlo. Dije, bueno hermanos, yo siento que Dios me pide que nos pongamos arriba de la silla y alabemos a Dios. Así que toda la congregación se puso a alabar a Dios arriba de la silla. Pues se ve que no eran como estas, porque si no se hubieran caído todos. Pero se pusieron a alabar a Dios arriba de las sillas
con las manos alzadas, moviendo las manos, alabando al Señor. ¿Sabe lo que pasó? Este hombre que no era creyente dijo, si estos hacen eso por amor a Dios, o están locos o tienen la verdad. Y ese día, ese almirante se convirtió. Y estuvo en la iglesia, después llegó a ser un líder de la iglesia y a morir siendo un hombre en la iglesia del Señor, sirviendo al Señor. Un almirante de la flota inglesa. ¿Por qué? Y porque algunas veces pueden pasar cosas. Más de un hermano habrá pensado, el pastor está loco. El pastor está loco, se le fue la olla. ¿Cómo va a pedir esto? Nunca se había hecho esto en la iglesia de Inglaterra, ni en ninguna iglesia. Nunca se había hecho. ¿Cómo van a hacer una cosa de estas? Pues Dios le dijo algo, indicó algo al pastor, y lo que era porque tenía que hablarle a ese almirante. Y ese almirante dijo, o están locos o estos tienen la verdad. Y ese día entregó su vida a Jesús y siguió al Señor todos los días de su vida hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Ur era uno de esos que apoyaba siempre a Moisés. No se dice que criticó a Moisés nunca. No se dice que él siempre se opuso a Moisés, nunca. Él estaba al lado de Moisés apoyando la obra que Moisés estaba llevando adelante. No era fácil lo que Moisés estaba haciendo. Y muchas veces el pueblo se rebelaba. Pero no encontraba nunca que Ur se aliara con el pueblo. Ur siempre estaba del lado de Moisés. Era un hombre de confianza de Moisés. Y necesitamos estos hombres de confianza. Mire lo que dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo llegó a ser un apóstol, pero en ese tiempo era un discípulo de Pablo y un pastor. Para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. O sea, lo manda para que vea cómo va la obra, para que saber cómo seguía la obra ahí en Éfeso, creo que era. En Filipos, perdón. Pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, tenía a Timoteo y podía confiar en Timoteo. Pero no todos eran de la confianza de Pablo. Porque mire lo que dice. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo está diciendo, tengo que mandar a Timoteo, porque hay un montón de gente en la iglesia, hay un montón de líderes en la iglesia, pero no tengo a nadie que pueda hacerlo para el Señor, que lo haga como para Cristo. La mayoría tiene sus propias ideas y lo hace a su manera. Y entonces Pablo tiene que decir con tristeza, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hacerlo a su manera, no a la manera que Cristo quiere. Después dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, ¿qué pasa con Timoteo? Pues era un hombre de confianza. Pablo podía decir, este va y va a hacer lo que yo le digo. Yo siento algo de Dios
Y entonces quiero mandar a alguien que comparte ese sentimiento, porque yo quiero saber cómo va la obra de Dios. Y Pablo tiene que decir con tristeza que había muchos hermanos, muchos líderes en la iglesia, pero que no tenían esa entrega, esa necesidad de agradar al siervo de Dios, sino de hacer sus propias ideas. Cuando tenemos nuestras propias ideas, es bueno consultarlas con el pastor, porque también nuestras propias ideas pueden llegar a ser una bendición para la iglesia, pero siempre en el orden que Dios quiere, porque si no perdemos ese guiar la congregación, como Dios dice, decentemente y en orden. Eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermano, podemos tener nuestras ideas, podemos tener nuestra manera de pensar, nadie se va a condenar, pero compártalo con el pastor, con el corazón abierto, porque, hermano, yo tengo muchos años de pastorado, tengo 60 y pico de años de pastor, y sé lo que es cuando te vienen hermanos a decirte lo que tenés que hacer. Y vos sabés que eso no es de Dios. Y sabés que eso viene porque este hermano le tiene bronca a fulano o porque quiere ser más que el otro. A mí me han venido gente, aún líderes, a pedirme que eche a otro líder de la iglesia. Por eso les digo, hermanos, tenemos que, cuando vamos a los siervos de Dios, vayamos con la actitud de aprender, de abrir el corazón. Yo no pienso como el pastor, o yo tengo esta idea para hacer esta actividad, y aquí estamos viendo que hay hermanos que han tenido cosas que han sentido del Señor y por eso se está haciendo la obra social, se está saliendo a evangelizar. Bendito sea el nombre de Dios, porque queremos que todos trabajen en el Señor, pero todo tiene que ser dentro de un orden. Pablo podía confiar en Timoteo, podía confiar en Epafrodito, era de su confianza. Él sabía que Epafrodito era un hombre que trabajaba, que iba a luchar por la causa del reino de Dios, y aún Epafrodito tenía un encargo especial. Tenía que buscar el sostén para el apóstol Pablo. El trabajo de Epafrodito, aparte de predicar, aparte de ir por las iglesias, apoyar a los hermanos, tenía que juntar ofrendas para que el apóstol Pablo pudiera ejercer su ministerio. Así que encontró el apoyo en estos hermanos, pero había otros que por lo tanto no lo hacen. Cuando yo siempre hablo y doy ejemplos, siempre trato de dar ejemplos de gente que ustedes no conocen. Porque no van a estar pensando, este lo dijo por esto, este lo dijo por otro. No, yo lo digo porque yo recibí del Señor esto. Lo que yo le estoy dando es una palabra apostólica, basado en la palabra de Dios. Y que yo he sentido del Señor porque esto ayudará a crecer a la iglesia, pero no a que después de vuelta la iglesia se venga abajo, sino que la iglesia crezca firmemente y vaya adelante al proceso de Dios y a lo que el Señor quiere. Así que tenemos la vida de Ur no solamente levantaba los brazos de Moisés, sino que apoyaba a Moisés. Ur era un ejemplo de líder. El otro ejemplo que vamos a empezar a mirar, pero no a hablar, porque ya tengo solo unos pocos minutos, es el caso de Aarón. Aarón era la voz de Moisés. Dios lo puso porque Moisés era tartamudo y Moisés le dijo a Dios, Dios, ¿qué hago yo cuando voy a predicar? Si soy tartamudo.
Y Dios le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Él va a ser tu voz. Él va a estar al lado tuyo. Y Aarón estaba al lado de Moisés y fue un gran apoyo para Moisés. Pero tenía algunas cosas que dificultaban que pueda tener un ministerio como el que Dios quería que tuviera. Aarón tuvo un problema en su familia. Sus 2 hijos mayores entraron al templo de Dios haciendo lo que Dios había prohibido. Y eran sacerdotes también. Pero no habían aprendido a respetar la palabra de Dios. A ellos les gustaba servir a Dios, pero a su manera. Y en ese tiempo Dios tenía que ser muy enérgico porque tenía que preparar un pueblo de donde iba a llegar a nacer nada menos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que iba a salvar al mundo. El Señor quería santificar su pueblo y hacer que su pueblo no se desbande, no pierda el rumbo, o cuando perdía el rumbo, Dios salía al encuentro, inclusive algunas veces permitía que los enemigos lo vencieran al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel volviera a Dios y lo buscara. Porque el plan de Dios con Israel era que viniera el Mesías. Ahora, Dios ama a Israel y tenemos que amar a Israel y orar por Israel. Porque es el pueblo que Dios eligió para que viniera Jesús. Pero Israel no es nuestra salvación. Ni es la voluntad de Dios que amemos más a Israel que a los demás. Pero tenemos que amar a Israel y orar por Israel. Si queremos ser prosperados, oremos por Israel, porque es el pueblo de Dios. Y aunque ahora se ha apartado, pero ellos desecharon porque no creyeron en el Mesías como que iba a morir en la cruz, sino que creían un rey que iba a destruir el pueblo romano. Pero el Mesías venía para todo el mundo. Por eso ellos le rechazan, porque ellos creían que el Mesías venía solo para ellos. Hermano, nunca tenga un Dios para vos nada más. Dios es un Dios de todos. Dios te ama a ti, pero mira al hermano que tienes al lado. También Dios lo ama. Y algunas veces no es tan lindo el hermano que tienes al lado, la hermana que tienes al lado, pero Dios lo ama. Oh, no, pero yo soy lo especial. No hay nadie que sea especial. Lo que hay son ministerios, sí, que son representantes de Dios. Pero no hay nadie que pueda decir, yo, por más éxito que tengamos en el ministerio, todo el éxito que podemos tener, Pablo lo dice, que es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que si Dios no te apoya, hermano, no creas tanto que Dios espera que seas humilde. Pero este era el problema que tenía Aarón. No había sabido transmitir a su familia el respeto que tenían que tener a la casa de Dios. Lo aprendieron con mucha pena porque 2 de sus hijos murieron. Dios salió fuego del altar y los consumió. Pero, hermanos, tenemos que cuidar nuestro hogar, nuestra casa, lo que hablamos. Cuidado de que le digamos a nuestros niños que están mirando y oyendo todo, que puedan ver que nuestra manera de hablar glorifique a Dios. Yo vengo de un hogar cristiano. Mis padres eran pastores,
Mis padres pertenecían a una organización que, bueno, por ahora, mis padres pertenecían a una organización que no creía en el hablar en lenguas, ni creía en el bautismo del Espíritu Santo. Lo echaron. Dios sanó a mi mamá milagrosamente cuando estaba para morir, 8 meses en agonía, y en un momento vino un pastor y mientras oraba, pues Dios la sanó. Y entonces los de la iglesia le dijeron que tenía que decir que eso lo habían hecho los remedios, que en un momento los remedios hicieron efecto y mi madre se sanó. El médico que lo atendía era justo hermano de uno de los líderes de la iglesia donde mi papá también era líder. Y le dijo, escúchame, estás loco. Lo de esa mujer es un milagro. No había ninguna posibilidad de que viviera. Se estaba para morir. Yo fui ese mismo día y le dije a Carlos, le dije, mirá Carlitos, tu mujer hoy se muere, de hoy no pasa. El corazón de tu mujer es como una soga y quedó un solo hilito. Y ese hilito que está ahí ya está gastado. Así que, mira, no toquen ni siquiera la cama, porque un movimiento en la cama, aunque sea suave, la va a matar. Y un pastor vino, se pusieron de rodillas todos, yo me acuerdo, lo veo como ahora, y yo no me arrodillé, estaba en la puerta apoyado, y se pusieron rodeando la cama todos a cierta distancia, y el pastor, a los pies de la cama, él se levanta y hace una oración, y en medio de la oración mi mamá salta y dice, Dios me sanó. Algo tremendo. Esa noche estábamos a casi 2 horas y pico de viaje, testificando mi madre que Dios la había sanado en la iglesia de este pastor, del hermano Stokes, un hermano americano, un misionero, un hombre de Dios. Y era triste ver lo que nos pasó, porque fuimos a visitar un hermano que íbamos a pasar siempre con ellos, porque ellos tenían pileta y tenían terreno, y los hijos de estos hermanos tenían la edad de mi hermano y mía, así que pasábamos ahí normalmente todos los domingos. Y sabe que le prohibieron que nos recibieran. Así que el hermano nos dijo, mira Carlito, yo te quiero, yo estoy mal, pero los ancianos me dijeron que si yo te recibo me echan de la iglesia. Mira qué amor tenían los hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasó? Nunca le oí a mis padres decir nada en contra de esos hermanos, ni en contra de la iglesia. Nunca oí a mis padres criticar a nadie en casa. En mi casa nunca se criticó. Usted dice, no, imposible. Sí, en mi casa nunca se criticó. Nunca se habló mal de nadie. Se podía hablar cuando había un problema para orar, para buscar a Dios. Más de una vez nos reunimos para orar por una familia, por un hermano que está pasando por problemas. Pero no había chismes en mi casa. No había críticas en mi casa. Y las podía ver porque lo que le hicieron a mi padre, imagínense, echarlo, no permitir visitar a los amigos de 20 y pico de años de amistad. Pero nunca se quejaron, nunca. Los vi llorar y yo les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Estamos orando, estamos confiando, estamos pasando por una prueba, una dificultad. Y yo sabía que era porque algún hermano le había hecho una gorda. Porque yo no era tonto.
Era chico, tenía poca edad, pero yo sabía que eso es el plan de Dios. Nuestro hogar tiene que tener mucho cuidado de que en nuestro hogar se respete lo que es de Dios, la casa de Dios y los siervos de Dios. Se enoja Dios cuando Aarón y María, y eso ya lo hablaré la semana que viene, hablan en contra de Moisés. Dios le dijo, ¿cómo no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo no tuvieron temor de hablar? Vuelvo a repetir, en la iglesia tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas, pero hermano, abra su corazón, hable con los pastores cuando ve algo que no le gusta, algo que está, abra el corazón. Nosotros hemos tenido muchos problemas porque han venido hermanos de otros países, cada uno con su idea, y hemos tenido que pelear mucho aquí en España por las ideas de hermanos que venían, algunos de Argentina también, que podían decir, bueno, son argentinos, se llevan bien, pero venían con unas ideas. Y entonces querían meterla en la congregación, porque en la iglesia mía se hace esto, y esto acá no lo están haciendo, ¿y qué? Una de las cosas que me acuerdo que decían, aquí no hay vigilias, porque nosotros tenemos vigilia, no sé cómo la tienen aquí, acá tenemos ahora también vigilia, pero nosotros hacíamos vigilia hasta las 12 o hasta la 1 de la mañana. Y hay iglesias que lo hacen toda la noche. Entonces, teníamos un grupo de hermanos que nos criticaron porque no había vigilias toda la noche. Bueno, yo dije, bueno, para complacerlo, vamos a hacer una vigilia toda la noche. Así que anuncié a la iglesia vigilia toda la noche, preparé para que toda la noche. ¿Sabe? Que ninguno de estos hermanos vino a la vigilia. Y podían venir, no había enfermedad, no había problema, ni había COVID, pero ninguno vino. Hermano, tenemos que orar en el culto. Entonces, hola, ¿cómo te va? ¿Te gusta lo que digo o no? Bien. Bien. ¿Qué me cuenta usted? Me viene a saludar. ¿Me entiende, hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo tiene que haber orden. Y en el cuerpo de Cristo todos valemos lo mismo. Pero en el orden de Dios, Dios a unos le ha dado una autoridad para dirigir y llevar la iglesia. Y otros, yo soy pastor también. Pero yo ya no estoy para dirigir la iglesia, estoy para cubrirla, para orar. Y si alguno de ustedes tiene algún problema y si quiere hablar conmigo para que ore por ustedes, por alguna duda. Ahora, si tiene usted algo que tiene que ver con la dirección de la iglesia, yo le voy a decir, mire hermano, esto háblelo con Carlos José, porque es el pastor que Dios puso para eso ahora. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No es que yo dejo de ser pastor, el hermano Bernardo también es pastor. Bueno, Juan es pastor y está llevando la iglesia adelante, así que él tiene... Pero, y estamos, si nos piden que oremos por ustedes, vamos a orar, vamos a ayudarles en todo lo que podamos. Pero para dirigir, ya Dios puso una persona, como en el pueblo de Israel tenía a Moisés. Cuando Moisés murió, Dios puso a Josué. Cuando Josué murió, quedaron un grupo de jueces y ahí se armó el desastre en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, yo les digo con esto, cuidemos nuestro hogar. Cuidemos nuestro hogar.
Nuestros niños se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta. Yo tenía una familia. Él era payaso. Trabajaba de payaso. Iba, hacía la fiesta de los niños, del cumpleaños y todo eso. Y él hacía pitufón, no sé cómo se llamaba, algo así. Y yo iba a la casa. Cuando yo veía que los hijos venían, me abrazaban, me besaban, porque claro, yo iba, en Argentina se acostumbra a visitar a la gente. Y más, yo en ese tiempo era pastor, era un poco inclusive más joven que mi hijo ahora. Y cuando iba a la casa siempre jugaba con ellos. Cuando yo llegaba a la casa y veía que los chicos ni me miraban, yo sabía que había pasado algo ahí. Algo habían hecho en contra de la iglesia o en contra del ministerio. Hermanos, los niños son muy receptivos. Hagamos que los niños respeten la casa de Dios. Que los niños vengan a saludar a los siervos de Dios, que los respeten, porque son los representantes de Dios. Aunque ahora el humanismo nos diga lo contrario, aunque las costumbres europeas nos digan lo contrario, a Dios no le importa el humanismo, no le importa las ideas europeas, le importa que cumplamos el orden que Él estableció en su palabra. Eso es lo que le importa a Dios. Y vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Así que el Señor les bendiga.